Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro Rojo y doy gracias a Dios y a los hermanos de la amada iglesia de calle Santiago del Estero 1947 en Avellaneda por darme esta oportunidad tan preciosa como también esta responsabilidad de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Un mensaje que trae buenas noticias, un mensaje de vida, un mensaje de luz, un mensaje de poder, porque es el mensaje de la palabra de Dios. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes el tema de la necesidad de la muerte de Cristo en este tiempo tan especial de Pascuas que estamos viviendo, que se están celebrando. Es por eso que te invito a la Biblia, a la palabra de Dios, para que leamos dos textos. Uno se encuentra en San Juan capítulo 3, versículo 14. Dice así, San Juan capítulo 3, versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos al Evangelio de Lucas, unas páginas para atrás, en el capítulo 24, versículo 7, San Lucas, capítulo 24, versículo 7, dice así la palabra de Dios: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Hasta aquí la lectura. Dios nos bendiga. Hemos leído en estos dos textos la frase es necesario. Juan dice es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Lucas nos dice es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esta palabra tiene el sentido de dar libertad a aquel que está aprisionado, de desatar a aquel que está atado. Esta palabra expresa una necesidad imperiosa, una necesidad muy grande, una necesidad absoluta, y es la necesidad de la salvación del hombre. Es por ello que era necesario que el Señor Jesucristo sufriera la cruz. Es por ello que en esta tarde vamos a hablar de la necesidad de la cruz de Cristo para que nosotros hoy podamos tener una relación con Dios, para que nosotros hoy podamos tener esperanza, para que nosotros hoy podamos en nuestra vida disfrutar de la presencia de Dios, de su provisión y de su proyección y saber que no hay lugar más seguro que estar en sus manos. Por eso te invito a que veamos juntos 3 razones de esta necesidad, la necesidad que el Señor sufriera la cruz del Calvario. En primer lugar, era necesario que el Señor Jesucristo fuera a la cruz para mostrar el amor de Dios. Dios siempre manifestó el hombre a sus criaturas. Antes lo hizo por los profetas, después lo hizo por su propio Hijo. Venido el cumplimiento del tiempo, Jesucristo vino para mostrarnos el amor de Dios. Y ahora Dios revela su amor por medio de la Biblia, su palabra. En la Biblia leemos del gran amor de Dios y de nuestra gran necesidad. Santiago nos dice, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo aquello que es bueno en sí mismo, como lo es el amor, proviene de Dios, porque Dios es amor. Su esencia es amor. Juan, el discípulo amado, nos dice en su primera epístola, en esto consiste el amor. ¿En qué consiste? No en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino que Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo, su único Hijo, en respuesta a nuestra necesidad a causa de nuestros pecados. Así que la cruz del Calvario es la expresión suprema de ¿qué? Del amor divino. En Romanos 5:8, San Pablo nos da este hecho como un punto culminante del amor divino. Porque dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su amor va más allá de todo interés. Su amor va más allá de condiciones. El amor de Dios es a pesar de. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es infinito. Y la cruz del Calvario, tened presente esto, tengamos bien presente esto. La cruz del Calvario es la forma más elocuente de revelarlo, de expresarlo. Era necesario la cruz para expresar cabalmente el corazón y el amor de Dios. San Juan nos dice, porque de tal manera nos amó Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En primer lugar, la necesidad de la cruz fue para revelar, para mostrar el gran amor de Dios para nosotros. Pero la segunda razón que fue necesaria, la cruz del Calvario, fue para dar satisfacción a la justicia de Dios. Todos nosotros somos pecadores, por naturaleza y por práctica. Todos nosotros hacemos lo malo. La Biblia dice, no hay justo, no hay uno, dice. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos nosotros hemos escogido y andado por nuestros caminos. Y nuestros caminos son caminos de muerte. Son caminos de maldad. Son caminos de mentira. Son caminos de dolor. Son caminos muchas veces de vacío y frustración, porque como pecadores todos estamos destituidos de su presencia y no podemos disfrutar de la bendición de Dios en nuestras vidas. Dios es justo y no puede pasar por alto el pecado. La hostilidad divina contra el pecado es un asunto personal. Sin lugar a dudas, el pecado es una realidad que ha estado en el mundo desde Adán. La palabra de Dios nos dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Y por el pecado vino la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, porque todos hemos pecado. La tierra ha sido maldecida por causa del pecado. El pecado es una barrera infranqueable entre Dios y el hombre. A tal punto que el profeta Isaías dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios necesita que su justicia perfecta sea y fuese satisfecha. Y solamente la cruz de Cristo fue la que dio satisfacción a la demanda de la justicia eterna. Por eso,
Si nosotros reconocemos nuestro pecado y recibimos al Señor Jesucristo, podemos gozar de justificación y podemos tener comunión y relación con Dios. La palabra de Dios nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Quiere decir que se produce un giro de 180 grados. En nuestros pecados somos enemigos de Dios y estamos destinados a la eterna condenación. Pero si nosotros reconocemos nuestra condición, que somos pecadores perdidos, y nos arrepentimos de nuestros pecados porque sabemos que no hacemos lo bueno, porque el bien que queremos hacer no hacemos, y el mal que no queremos hacer, eso hacemos, la palabra de Dios nos dice que si recibimos al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos da una vida nueva y que Él tiene el poder de hacer en nosotros lo que nosotros no podemos ante Dios, presentarnos y declararnos justos, para que de esta manera nosotros podamos tener el perdón de nuestros pecados y recibir la vida eterna. Dios necesitaba que su justicia perfecta fuese satisfecha. Por eso Juan dice, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente de nuestros pecados, sino también de los de todo el mundo. Si no hubiese sido por la cruz de Cristo, el hombre jamás podría reconciliarse con Dios. Fue necesario que el Eterno irrumpiera en el tiempo, se hiciera hombre y muriera en la cruz para dar satisfacción a Dios por el pecado, y de esta manera nosotros pudiésemos tener aceptación, reconciliación y el perdón y la vida eterna. Solamente fue posible gracias a que el Señor Jesucristo, aquel que no tenía pecado, por nosotros fue hecho pecado, y ahora nosotros podemos llegar a Dios. En primer lugar, la necesidad de la cruz de Cristo es para mostrar el amor de Dios. Pero en segundo lugar, la necesidad de la cruz de Cristo es para mostrar la justicia de Dios. Pero en tercer lugar, la necesidad de la cruz de Cristo es para consumar la salvación de Dios. Déjame decirte, no hay mérito, no hay obra, no hay forma que nosotros podamos tener comunión con Dios, porque la salvación le pertenece a Dios. La palabra de Dios así nos los muestra. Y la salvación es un regalo de Dios. Pablo dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso, qué bueno es que en esta oportunidad tú comprendas que el deseo de Dios es nuestro bien. Su palabra nos dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Pero su palabra también nos muestra su voluntad. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Y quiero decirte algo, la única manera que nosotros podemos disfrutar de esta eterna y gran salvación es apropiarnos de la obra de Cristo y recibir a Cristo en nuestro corazón. Dios proveyó su salvación por medio de el Señor Jesucristo, su único Hijo. Lo hizo a través de su muerte expiatoria. Lo hizo a través de su resurrección. La salvación es una realidad presente. Sin lugar a duda, es la liberación del dominio del pecado, de las cadenas que nos tienen sujeto a esclavitud de Satanás, o sea, el diablo. Es la libertad para amar y servir a Dios y bendecir la vida de todos aquellos que nos rodean. Pero esta salvación
solamente se encuentra en una persona, que es el Señor Jesucristo, y en su obra perfecta, hecha una vez y para siempre a nuestro favor. Hechos 4:12 nos dice lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. La salvación es un regalo de Dios cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios, nos dice Pablo en Efesios 2:8. Y en el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Querido amigo, estás celebrando una Pascua más, pero que no sea una más, sino que puedas celebrarla con todo su significancia, pero también con toda su bendición, al comprender la necesidad de la muerte de Cristo. Pero al comprenderla, que tú puedas entender que sin Cristo estás destinado a una eterna condenación a causa de tus pecados, y que en este día, comprendiendo que la necesidad de la cruz de Cristo nos muestra el amor de Dios, la justicia de Dios y la salvación de Dios, hoy puedas recibirle a Él en tu corazón como tu Salvador personal, confesando todos tus pecados, y de esta manera podrás tener una vida nueva y una seguridad eterna. Y no vas a ir a condenación, sino que vas a disfrutar de la presencia de Dios, de la protección de Dios, de la provisión de Dios, de la proyección de Dios que tiene para tu vida por medio del Señor Jesucristo. Recíbelo en tu corazón. Dios te bendiga. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Tu trono
Santo.